Hola, mi nombre es Sara Mora, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Magdalena y el día de hoy, junto a mis compañeros, vamos a hablar y a profundizar un poco de lo que corresponde a los huesos, músculos y articulaciones del miembro superior y del miembro inferior. Bueno, iniciamos dando apertura a esta explicación, primero que todo hablando de los huesos de la cintura escapular. Recordemos que estos son los huesos que van a conformar la primera parte de lo que corresponde al miembro superior. Entonces, para ello vamos a comenzar con la clavícula. La clavícula es generalmente un hueso plano que es palpable en toda su longitud y tiene forma de S. Posee dos curvaturas, una curvatura lateral que es cóncava hacia adelante y la curvatura medial que es convexa en la misma dirección. Su cuerpo va a presentar dos caras, una cara superior que es lisa en casi toda su extensión y está en relación con el músculo platisma. Entonces la cara inferior es rugosa y va a presentar una parte media donde tiene una pequeña depresión que es el surco del músculo subclavio. Entonces tenemos que en el borde anterior, en su parte superior, va a ser rugoso, mientras que distalmente se va a bifurcar y va a delimitar la fosa coronoidea. Entonces vamos a hablar de la epífisis proximal. Va a presentar una saliente importante que es la cabeza del húmero. Está básicamente orientada en sentido medial, dorsal y superior, delimitada por un surco que es el cuello anatómico, que la va a separar de los tubérculos mayor y menor. Tenemos al tubérculo mayor, o también llamado troquíter, que es una protuberancia lateral que presenta carillas de inserción muscular. O tenemos al tubérculo menor, o troquín. Estos dos tubérculos se encuentran separados por un surco vertical, que es el surco intertubercular, que es donde se encuentra el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, este mismo surco queda delimitado por dos crestas rugosas, una hacia lateral, que es la cresta del tubérculo mayor, extendida hasta el borde anterior del hueso, donde se va a insertar el tendón del músculo pectoral mayor. Más hacia medial, la cresta del tubérculo menor. Tenemos el cuello quirúrgico, que es distal a los tubérculos mayor y menor y va a separar principalmente la cabeza del cuerpo del húmero. Entonces tenemos a la epífisis distal, que presenta los siguientes accidentes óseos. Primero, va a estar conformada por el cóndilo del húmero. Va a presentar una superficie articular que tiene en su parte medial una polea articular, que es la tróclea del húmero, para poder articularse con el cúbito. Su parte lateral, una saliente redondeada, que es el capítulo del húmero o cóndilo, para articularse con el radio. Ambas superficies van a estar separadas por el surco capítulo troclear. Por encima de estas superficies articulares vamos a encontrar tres fosas. La fosa coronoidea, que mencionamos anteriormente, y anterior, que estaba ubicada por encima de la tróclea del húmero. Luego tenemos a la fosa radial, anterior y superior al capítulo del húmero, y la fosa del olecranón, que va a estar ubicada en la cara posterior por arriba de la tróclea. Además, también podemos describir dos relieves óseos importantes, que son el epicóndilo medial, ubicado en medial y superior a la tróclea, en la cara posterior de este epicóndilo, y el epicóndilo lateral, que se encuentra lateral y superior al capítulo. Y entonces, como mencionábamos anteriormente, el acromión, o más bien la espina de la escápula, iba a terminar en el acromión. ¿Pero qué es el acromión? El acromión es un punto de transición que está marcado por el ángulo del acromión y es palpable debajo de la piel. Se va a articular por su cara articular clavicular y con la cara articular acromial de la clavícula, y va a cubrir a la articulación del hombro. Ya habiendo nombrado las dos caras, vamos a hablar de los bordes. Entonces tenemos al borde medial, que está orientado hacia la columna vertebral, mientras que el borde lateral va a estar orientado hacia el húmero y se extiende debajo de la cavidad glenoidea. En el extremo superior presenta el tubérculo infraglenoideo. Y por último, tenemos al borde superior, que va a terminar en la escotadura de la escápula. Ahora hablemos de los ángulos, que son tres. El ángulo superior, que va a estar formado por la unión del borde superior con el borde medial. Luego tenemos al ángulo inferior, que va a estar formado por la unión del borde medial con el borde lateral. Y por último, tenemos al ángulo lateral, que va a presentar dos formaciones importantes. Una en la cavidad glenoidea, que es donde va a estar articulada la cabeza del húmero, y la apófisis coracoides, que es el lugar de inserción de algunos músculos. Entonces, tenemos que por encima de la cavidad glenoidea encontramos una protuberancia, que es el tubérculo supraglenoideo, donde también van a haber inserciones. Luego, debajo de la cavidad glenoidea también vamos a encontrar otro tubérculo, que es denominado tubérculo infraglenoideo. Entonces, estos son los accidentes óseos más importantes de los huesos de la cintura escapular. Ahora vamos a hablar un poco del húmero. Entonces tenemos que el húmero es un hueso largo que se va a articular con la escápula hacia proximal y con el cúbito y el radio hacia distal. Como todo hueso largo, va a presentar un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis, una epífisis proximal y una distal. Entonces ya ahora podemos hablar de los músculos que se van a originar y a insertar en algunos de estos accidentes óseos que acabamos de nombrar anteriormente. Entonces comencemos con los músculos de la cintura escapular. Entonces vamos a ir en el siguiente orden. Primero vamos a mencionarlos, como lo estamos viendo en la imagen, de anterior a posterior. Empezamos con el pectoral mayor, que tiene su origen en la porción clavicular. Ojo, que el músculo pectoral mayor tiene varias porciones que lo corresponden al punto de origen. Entonces, continuamos con la porción clavicular, que es el borde anterior de la clavícula, pero en su porción esternocostal se inserta en la cara anterior del manubrio y cuerpo esternal y en las primeras 7 costillas y sus respectivos cartílagos costales. Su porción abdominal se va a originar en la cara anterior de la vaina de los músculos rectos del abdomen. Entonces, va a tener inserción este músculo en la cresta del tubérculo mayor del húmero, como lo podemos observar. Su principal es la aducción y rotación medial del brazo y también la ampliación del hombro. Sí, como función auxiliar es estrador.
o sea, ayuda en el proceso de respiración. Entonces también tenemos al pectoral menor, ¿cierto? Entonces tenemos al pectoral menor que está debajo de él. Ente- Entonces tenemos al pectoral menor que va a estar justo debajo del pectoral mayor. Su origen se da en la cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costillas. Va a tener su punto de inserción en la apófisis coracoide. Y tiene varias funciones. Por ejemplo, el súper fijo en las costillas que va a provocar el descenso y tracción en dirección anterior de las cinturas capilares. Y tiene un punto fijo en la apófisis coracoide, que también trabaja como músculo inspirador al renovar las solicitación. Y luego tenemos al músculo subclavio, que es el punto de origen, la cara superior del primer cartílago costal y de la preparación. Tiene un punto de inserción, va a estar en el surco del músculo subclavio. Y su función va a ser principalmente el descenso de la clavícula y del hombro, haciendo la primera costilla con punto fijo en la clavícula. También tenemos el serrato anterior, tiene como origen varias porciones. La porción superior es un ángulo superior de la escápula. En su porción media tenemos el borde medial de la escápula y en su porción inferior va a estar su origen en el ángulo inferior de la escápula. Luego tenemos que se va a insertar en su porción superior en la primera y segunda costilla. En su porción media, tercera, cuarta y quinta costilla. Y en su porción más inferior se va a insertar en la sexta hasta la novena costilla. Su función principal es actuar como punto fijo en la escápula en el momento del proceso de la respiración para poder elevar las costillas. Y como punto fijo en el tórax para aplicar la escápula de las costillas que van a contribuir en la auscultación de la escápula. Luego tenemos el músculo subescapular que va a tener origen en la fosa subescapular que mencionamos anteriormente y va a estar insertándose en el tubérculo menor del húmero. Su función principal va a ser la erección y rotación medial del húmero. Ahora tenemos en la parte posterior los músculos principales, son supraespinosa, que va a tener origen en la fosa supraespinosa y en la fascia supraespinosa. Se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero y su función va a ser la abducción del brazo y va a actuar como ligamento activo en la articulación del hombro. Luego también tenemos al músculo infraespinoso, que va a tener su origen en la fosa infraespinosa, en la fascia infraespinosa y el borde posterior de la esquina de la escápula. Su inserción va a ser en el tubérculo mayor del húmero y su función también es la de aducción y rotación lateral del brazo. También actúa como ligamento activo de la articulación del hombro. Ahora hablemos del músculo redondo mayor. Como podemos ver en la imagen, va a tener como origen el borde lateral de la escápula. Se va a insertar en la cresta del tubérculo menor del húmero y su función principal va a ser la aducción y rotación medial del brazo. Entonces, luego tenemos al músculo redondo menor, que prácticamente ellos están ahí muy cerca. El redondo menor tiene como origen en la porción lateral y superior de la fosa infraespinosa y se va a insertar en el tubérculo mayor y cuerpo del húmero. Su función principal va a ser la rotación lateral y leve adhesión del brazo. Luego tenemos al músculo deltoide para terminar con esta porción de los músculos de la estructura abdominal escapular. Luego tenemos entonces al deltoides, que tiene su origen en varias porciones. La porción clavicular va a tener su origen en el tercio lateral de la clavícula. En su porción acromial va a tener origen en el borde lateral del acromion. En su porción espinal va a tener su origen en el labio inferior del borde posterior de la espina de la espalda. Se va a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero. Y su función principal es la porción clavicular, en la anteversión, rotación medial y aducción del brazo. Mientras su porción acromial va a realizar el proceso de abducción hasta el plano horizontal. Y en su porción espinal va a ser la retroversión, rotación lateral y aducción del brazo.
Para terminar, hablemos un poquito de los músculos del brazo. Entonces, los músculos del brazo tienen un compartimento anterior de los cuales hace parte los siguientes músculos. El músculo coracobrachial, que tiene su origen en la apófisis coracoides y se inserta en el tercio superior de la cara medial del húmero. Su función principal es la anteversión, la aducción y rotación medial del brazo. Luego tenemos al músculo brachial, que tiene su origen en las caras anteromedial y anterolateral del húmero y tabiques intermusculares lateral y medial. Se va a insertar en la tuberosidad del cúbito y pasa del antebrazo. Y su función principal va a ser la flexión del antebrazo sobre el brazo. Luego tenemos un músculo muy famoso que es el músculo bíceps brachial, que va a tener dos cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga. La cabeza corta tiene su origen en la apófisis coracoide y la cabeza larga en el labrum glenoideo y el tubérculo supraglenoideo. Se va a insertar como un tendón, o sea, esos músculos se van a unir y van a formar un tendón, que es el tendón distal, que se va a insertar en la tuberosidad del radio y en la aponeurosis principal. Su función va a ser, en la escápula va a ser flexor del antebrazo sobre el brazo y en su última porción va primero a actuar como supinador y luego como flexor. Luego tenemos coracoides y se inserta en el tercio superior de la cara medial del húmero. Su función principal es la anteversión, la aducción y rotación medial del brazo. Luego tenemos al músculo brachial, que tiene su origen en las caras anteromedial y anterolateral del húmero y tabiques intermusculares lateral y medial. Se va a insertar en la tuberosidad del cúbito y pasa del antebrazo. Y su función principal va a ser la flexión del antebrazo sobre el brazo. Luego tenemos un músculo muy famoso que es el músculo bíceps brachial, que va a tener dos cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga. La cabeza corta tiene su origen en la apófisis coracoide y la cabeza larga en el labrum glenoideo y el tubérculo supraglenoideo. Se va a insertar como un tendón, o sea, esos músculos se van a unir y van a formar un tendón, que es el tendón distal, que se va a insertar en la tuberosidad del radio y en la aponeurosis principal. Su función va a ser, en la escápula va a ser flexor del antebrazo sobre el brazo y en su última porción va primero a actuar como supinador y luego como flexor. Luego tenemos para terminar el compartimento posterior, que va a estar conformado por un solo músculo, que es el músculo tríceps brachial. Como su nombre lo indica, se llama tríceps precisamente porque tiene tres cabezas. La cabeza larga se va a originar en el tubérculo infraglenoideo, entonces la cabeza lateral se va a originar por encima del surco del nervio radial del húmero y en el tabique intermuscular lateral. Y por último, su cabeza más medial va a estar originada por debajo del surco del nervio radial y en el tabique intermuscular medial. Se va a insertar en la cara superior del olecranol y su función principal va a ser un punto fijo en la escápula, que es la extensión del antebrazo sobre el brazo y que también colabora con la retroversión y aducción del brazo sobre el tronco. Ahora vamos a hablar de los huesos del antebrazo. Estos huesos son los que conforman el antebrazo, el radio y el cúbito. Como estamos señalando aquí, este es el hueso del radio. Este se extiende desde el codo hasta la parte de la muñeca y está ubicado en la parte externa del antebrazo al lado del hueso del cúbito. El radio está compuesto por una cabeza, un cuello y el cuerpo. Su función es permitir la flexión y extensión y rotación tanto de la mano como del antebrazo. El cúbito se encuentra en la parte interna del brazo junto al radio que mencionamos anteriormente. El cúbito se encuentra ubicado en la parte medial del antebrazo. Este es un hueso largo y, como pueden observar, es ligeramente curviado.
El cúbito se inserta en los carpianos junto al radio y su función también permite la flexión. Estos dos huesos están conectados por medio de una membrana interósea que permite que estos puedan tener ciertos movimientos. Continuando con las estructuras del antebrazo, ahora hablaremos de los músculos que lo conforman. Los músculos del antebrazo se dividen en dos grupos: músculos anteriores o flexores y músculos posteriores o extensores. El grupo anterior o flexores se encargan principalmente de la flexión de la muñeca y de los dedos, así como de la pronación del antebrazo. Primero tenemos el músculo flexor radial del carpo. Este tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base del segundo y el tercer metacarpiano. Segundo, músculo flexor cubital del carpo. Este tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base del quinto metacarpiano. Tercero, músculo palmar largo. Este se origina en el epicóndilo medial del húmero, se inserta en la aponervosis palmar. El cuarto músculo flexor común superficial de los dedos tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero, se inserta en la base de la falange proximal de los dedos. Tercero, músculo flexor profundo de los dedos tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero, se inserta en la base de las falanges distales de los dedos. Sexto, músculo pronador redondo. Este se origina en el epicóndilo medial del húmero, se inserta en la cara lateral del radio. Grupo posterior o extensores. Estos músculos se encargan de la extensión de la muñeca, de los dedos, así como también la supinación del antebrazo. Primeramente tenemos el músculo extensor radial del carpo. Este tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la base del segundo y el tercer metacarpiano. Segundo, músculo extensor cubital del carpo. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la base del quinto metacarpiano. Tercero, músculos extensor común de los dedos. Este tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero. Se inserta en la base de la falange proximal de los dedos. Cuarto, músculo extensor propio del índice. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Se inserta en la base de la falange proximal del índice. Quinto, músculos extensores propios del meñique. Este se inserta en la base de la falange proximal del meñique. Sexto, el músculo supinador largo. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la cara lateral del radio. Finalmente hablaremos de las articulaciones. Estas son fundamentales para los movimientos de pronación y supinación, así también para la flexión y extensión de la muñeca. Las principales articulaciones son: primeramente, la articulación radiocubital proximal. Esta es un tipo de articulación pivotante y permite el movimiento de rotación tanto del radio como del cúbito. Segundo, articulación radiocubital distal. Es otro tipo de articulación pivotante y también permite el movimiento de rotación del radio y el cúbito. Tercero, la articulación del codo. Es una articulación de tipo Inge y permite el movimiento de flexión y extensión del brazo. Y cuarto, la articulación de la muñeca. Es un tipo de articulación condilar y permite el movimiento de flexión, extensión, aducción y aducción de la muñeca. Ahora hablaremos de los huesos de la mano, sus músculos y articulaciones. Bueno, en los huesos de la mano encontramos los carpianos, metacarpianos y falanges. En los carpianos encontraremos el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. En la fila inferior encontraremos el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchudo. En los metacarpianos podemos ver que son huesos largos que tienen una base, un cuerpo y una cabeza. Y en las falanges tenemos que tienen falange proximal, medial y distal, en excepción del dedo meñique que solo tiene proximal y distal.
Los músculos de la mano. Entre los músculos de la mano tenemos a los tenares, los cuales están en la parte lateral del dedo pulgar. Tenemos, como su nombre los indica, hacia su función, músculo aductor corto del pulgar, músculo aductor del pulgar, músculo flexor corto del pulgar y músculo oponente del pulgar. También encontraremos los músculos hipotenares, que también, como su nombre le indica, hacia su función, como los músculos aductores del meñique, músculo flexor corto del meñique, músculo oponente del meñique y los músculos palmares cortos. También encontraremos otros músculos como los cortos de la mano, los músculos lubricales, los músculos interosos palmares y los músculos interosos dorsales. También a continuación hablaremos de las articulaciones. La articulación radiocarpiana, también presentada en la mano, una articulación sinovial formada entre el radio, su disco articular y 3 huesos proximales del carpo, que son el escafoide, el semilunar y el piramidal. Sostiene y estabiliza el peso de la porción superior del cuerpo, transmitiendo este peso a las extremidades inferiores, permitiendo acciones como sentarse o pararse. Protege las vísceras abdominopélvicas, proporcionando puntos de inserción para músculos y ligamentos más pequeños. También podemos resaltar su estructura ósea, la cual está compuesta por el hueso costal, ilio, el isquio pubis y el sacro. También cuenta con unos ligamentos que son estabilizadores mecánicos que mantienen unida la cintura pélvica, que son los ligamentos lumbosacro, sacroiliaco, sacrococcigio y que son superiores e inferiores del pubis. La pelvis también cuenta con un músculo del piso pélvico, un diafragma pélvico con forma de embudo que consiste en los músculos elevador del ano, coccigio y sus fascias, separando la cavidad pélvica del perineo. Su función, sostener los órganos pélvicos previniendo su prolapso. Ahora vamos a hablar sobre el hueso fémur. Este tiene una forma cilíndrica y una cabeza superior y una cabeza inferior. Este tiene como función soportar el peso del cuerpo y permitir la movilidad de la cadera y la rodilla. Tiene diferentes partes. Una de estas es la cabeza del fémur. Esta se conecta con la pelvis para formar la articulación coxofemoral. También está el cuello del fémur, que este se conecta con el cuerpo del fémur. Tenemos el cuerpo del fémur, que esta es la parte más larga y la cilíndrica del hueso. También están los cóndilos femorales, que estos son 2 protuberancias en la parte inferior del fémur que se conectan con la tibia para formar la articulación de la rodilla. Ahora vamos a hablar sobre el peroné. Este tiene una forma cilíndrica, con una cabeza superior y una cabeza inferior. Este tiene como función soportar el peso del cuerpo y permitir la movilidad del tobillo. Cuenta en sus partes con una cabeza superior que conecta con la tibia para formar la articulación del tobillo. También cuenta con su cuerpo, que es la parte larga y cilíndrica del hueso. Tiene 2 cóndilos inferiores que son denominados como protuberancias en la parte inferior del peroné y conectan con el astrágalo para formar la articulación del tobillo. Y ahora continuaremos con la tibia. Esta tiene una forma cilíndrica con cabeza superior y una cabeza inferior, y su función es soportar el peso del cuerpo y permitir la movilidad de la rodilla y el tobillo. Entre sus partes está la cabeza superior, que esta conecta con el fémur para formar la articulación de la rodilla, y el cuerpo, que es la parte más larga y cilíndrica del hueso. En sus cóndilos inferiores son 2 protuberancias en la parte inferior de la tibia que se conectan con el astrágalo para formar la articulación del tobillo. Ahora les hablaré sobre los músculos del muslo. Está el músculo cuádriceps, que es un músculo grande que se encuentra en la parte inferior del muslo y como origen tiene el fémur y se inserta en la rótula y la tibia. Su función principal es extender la rodilla. También está el músculo isquiotibial,
que es un músculo que se encuentra en la parte posterior del muslo y como origen tiene el fémur y la tibia y se inserta en la tibia y el peroné. Y su función es flexión de la rodilla. También está el músculo aductor, que es un músculo que se encuentra en la parte medial del muslo, tiene como origen el fémur y la pubis y se inserta en la tibia. Y su función es aducción de la pierna. Está el músculo tensor de la fascia lata, que es un músculo que se encuentra en la parte lateral del muslo. Tiene como origen la cadera y se inserta en la fascia lata y la tibia. Y su función principal es la abducción y rotación lateral de la pierna. Por último tenemos los músculos de las piernas, que este es el músculo tibial anterior. Es un músculo que se encuentra en la parte anterior de la pierna y se origina en la tibia y se inserta en el tobillo y en la estrada. Su función principal es la flexión dorsal del tobillo. Siguiente tenemos el músculo peroneo. Este es un músculo que se encuentra en la parte lateral de la pierna y se origina en la fíbula y se inserta en la base del primer metatarso. Su función es la eversión del tobillo. Tenemos el músculo peroneo lateral corto. Este es un músculo que se encuentra en la parte lateral de la pierna. Se origina en la fíbula y se inserta en la base del quinto metatarso. Y su función es la eversión del tobillo. También tenemos el músculo gastrocnemio, que es un músculo que se encuentra en la parte posterior de la pierna y se origina en el fémur y en la tibia y se inserta en el calcáneo. Y su función principal es la flexión plantar del tobillo. También tenemos el músculo sol. Este es un músculo que se encuentra en la parte posterior de la pierna y se origina en la tibia y la fíbula. Se inserta en el calcáneo y su función es la flexión plantar del tobillo. Y por último les contaré sobre las articulaciones que encontramos en el muslo. Encontramos una articulación costofemoral, que es la que articula la cabeza del fémur y la pelvis. Estos tienen como movimiento flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. También encontramos la articulación del fémur y la rótula, que esta es la articulación que se encuentra entre el fémur y la rótula, y sus movimientos permiten la flexión y la extensión. Y para finalizar, las articulaciones de la pierna. En esta encontramos la articulación de la rodilla, que es la que se encuentra entre el fémur y la tibia, y sus movimientos son la flexión y la extensión. También está la articulación del tobillo, que es la articulación que se encuentra entre la tibia y el astrágalo. Sus movimientos son la flexión dorsal y la flexión plantar. Y también tenemos la articulación del astrágalo y el calcáneo, que esta es la articulación que se encuentra entre el astrágalo y el calcáneo, y esta permite movimientos como flexión dorsal y flexión plantar. A continuación les hablaré de los huesos del pie. El pie está conformado por 26 huesos divididos en tres grupos principales. Retropié forma la parte posterior del pie y está compuesto por el talón calcáneo y el estrágalo, que se articula con la tibia y el peroné. Huesos del retropié, medio pie, que conecta el retropié con el antepié y está formado por el navicular, el cuboides y los tres huesos cuneiformes. También están los huesos del medio pie, que es el antepié. Este incluye los metatarsianos, los 5 huesos largos y las falanges, que son las que conectan los huesos con los dedos. Músculos extrínsecos. Estos músculos se originan en la pierna y se insertan en los huesos del pie. Proporcionan la fuerza principal para mover el pie y los dedos. Algunos de los más importantes son el tibial anterior. Se encuentra en la parte anterior de la tibia y eleva el pie y lo invierte, o sea, lo gira hacia adentro. El gastrocnemio y soleo. Estos músculos forman parte del tríceps ural, conocido comúnmente como pantorrilla. Estos músculos flexionan el pie hacia abajo, una flexión plantar, y ayudan a impulsar el cuerpo hacia adelante al caminar. El peroneos, ubicados en la parte externa de la pierna, ayudan a evertir el pie, girarlo hacia afuera y a flexionar plantarmente el tobillo. Tibial posterior, se encuentra en la parte posterior de la pierna y debajo del gastrocnemio y el soleo. Flexiona plantarmente el tobillo e invierte el pie. El flexor largo de los dedos flexiona los 4 dedos menores del pie. Y el flexor largo del dedo gordo flexiona el dedo gordo del pie. Músculos intrínsecos. Estos músculos están completamente contenidos dentro del pie y son los responsables de los movimientos más finos y precisos de los dedos. Continuando con los músculos intrínsecos, tenemos la primera capa. En la primera capa se encuentra el aductor del dedo gordo,
el flexor corto de los dedos, el aductor del quinto dedo. En la segunda capa tenemos el cuadrado plantar y los lumbricales. En la tercera capa, el flexor corto del dedo gordo, el aductor del dedo gordo, el flexor corto del quinto dedo, el oponente del quinto dedo. En la cuarta capa tenemos los interóseos plantares y los dorsales. En las articulaciones, tenemos las articulaciones tarso-metatarsianas, las articulaciones metatarsofalángicas que conectan los metatarsianos con las falanges. Las articulaciones del pie. Las articulaciones metatarsofalancicas, articulaciones interfalángicas, estas conectan las falanges entre sí. Articulaciones interfalángicas, estas cumplen diversas funciones. Una de las principales es el soporte del peso, distribuye el peso del cuerpo de manera uniforme. También la locomoción permite caminar, correr y saltar. El equilibrio mantiene el cuerpo en posición vertical. Adaptación al terreno, se adapta a diferentes superficies y terrenos.